empezar las cosas bien, porque lo que mal comienza, mal termina. Estamos en teoría alterando lo que idóneamente debería ser la educación médica, puesto que por motivos de la pandemia se instaló lo virtual, que puede tener beneficios, pero realmente para nosotros los médicos, a diferencia de otras profesiones, nos resulta siendo perjudicial, puesto que nuestra labor como médicos es palpar, tocar, estar en contacto con otro ser humano. Y también en el estándar de objetivo de calidad de educación, el médico necesita fortalecer cualidades o habilidades de interacción, de verbos, de vocabulario, de dicción, de lenguaje en sí, cosas que se pueden hacer mucho más fácil en la manera presencial. Lamentablemente las promociones recientes son muy numerosas. No hay un escenario real, hablo físico, de donde poder hacer la clase, e inclusive desde el punto de vista pedagógico es imposible hacer una clase con 100 alumnos. Por más presencial que fuera, ya no es una clase, es una conferencia. Y la diferencia entre uno y otro es que en la conferencia hay un monólogo del ponente, del expositor, mientras que en una clase, una sesión académica, el docente o el expositor se convierte solamente en un espectador más de un conjunto de actividades que podrían servir para hacer partícipes a 15 o 20 alumnos. Y siempre he sido crítico de la educación virtual en el sentido de que el peruano en sí tiene la mala costumbre de aprovecharse de las circunstancias y eso genera que yo no tengo ahorita la certeza si los que están presentes, que creo que son 65, están ahí atendiendo la clase, otros simplemente la están grabando para ver si algún día la ven mientras están en el baño, otros de repente tienen prendido el celular pero están mirando el Gran Chef, otros de repente están terminando de ver el partido de Alianza, otros están en el ómnibus acompañando a su enamorada, no sé. Pero ya es responsabilidad de cada uno de ustedes la calidad de médico que se está formando. Y digo que lo que mal empieza, mal termina, porque ustedes son primer semestre, primer ciclo. A ver, hay una voz ahí que se está filtrando. Entonces, delegada, Sí, delegada, doctor, ahorita lo silencio a todos. ya, por favor. Entonces, a lo que voy es que si ustedes desde el principio no adquieren hábitos o actitudes maduras de adultos que ya dejaron el colegio, ya no están desfilando por 28 de julio, ya son futuros médicos, si Dios y la naturaleza lo permite. Espero que las sesiones virtuales que conmigo, con cualquier otro docente y en otros cursos puedan desarrollarse sean de absoluto provecho. Hay diferentes maneras en que yo pueda hacerlos participar, como por ejemplo me da la gana que ahorita todos prendan su cámara y quiero ver todas las cámaras prendidas. Y en base a eso voy a decidir quién va a participar de cada sesión. A ver, prendan sus cámaras. Luz Centeno, Doctor, soy la Jacob, delegada. Jeremy, Héctor, Miguel, Matthew. ¿Por qué no les ponían María, Juana, Enreilly? Ustedes son la generación de los nombres diferentes. Luz Belén, Diego Virgilio Martínez. ¿Eh? Todos los demás no prenden la cámara porque, por ejemplo, como Carmen están en el Metropolitano,
o no están en la clase. Ahí está Leslie. Al menos como Rocío pone un fondo, no sé dónde estará, pero he puesto un fondo. Ahí está Brisa, Luis Fernando. Ustedes son bien jóvenes, ¿eh? Recién les estoy viendo la cara a todos. Dana está en fondo negro, ahí apareció. Ahí estoy yo. Pierina. Renzo Hidrogo, que es medio psicodélico. Eduardo Pañez, que está distorsionado, pixeleado. Muy bien. Entonces, la idea es que ustedes tengan en esta oportunidad que les ha dado la vida y la tecnología, tengan la facilidad o el compromiso con ustedes mismos de que las clases virtuales no es como ir al cine. No, no es que, ya, la cosa es que esté presente. El tema pasa porque ustedes tengan, mediante estas sesiones, la oportunidad de que no estén viajando una hora de sede a sede, ida y vuelta, o 2 o 3 horas, dependiendo de dónde vivan, simplemente para escuchar al doctor hablar 45 minutos y no se saque ningún provecho. Porque como yo digo siempre en las clases, ¿no? Si me vas a dar un texto, mejor dámelo en Word, no me lo des en PowerPoint. La idea de una sesión es que todos podamos participar y a mí lo que más me interesa es que pregunten. Porque para mí hubiera sido fácil agarrar ayer en el feriado, grabar la clase, mandársela a la delegada y decirle, ya véanlo ustedes y nos vemos otro día. Pero la idea de las sesiones, al menos sincrónicas, como se llaman esto, que es a la vez, es que ustedes aprovechen el conocimiento que yo pueda tener, la experiencia que yo pueda tener, para que no les queden dudas, chicos. ¿De acuerdo? Como siempre les he dicho a mis grupos de práctica, CP1 o primeros auxilios es pues lo más básico de la medicina. Y es imposible que sea un curso en el cual jalen, porque son conocimientos esenciales que hasta un profesor, una ama de casa, un brigadier en el colegio, un bombero, sin desmerecer a nadie, debería tener. No hablamos, no entramos en el tema de patología, de farmacología, de complejidad, porque no es el momento para hacerlo, pero sí definitivamente es una base para entender el por qué estamos acá, que es salvar vidas, atender al prójimo, pero siempre respetando un protocolo. Y por eso quiero que seamos muy claros en que hay límites en lo que yo les puedo enseñar en este curso. Más adelante, en otros capítulos, cuando lleguen a cuarto año en vuestra currícula y lleven traumatología conmigo, ahí sí van a sufrir un poco más en lo que es teoría. En menos tiempo, más contenido. Pero bueno, empezamos, ¿ya? Es una clase, es rápida, pero como les digo, lo que más me interesa es que ustedes pregunten. Yo soy Osvaldo Avendaño, trabajo en el Hospital Hipólito Unanue, que está ahí pegadito a la universidad. Es un hospital de nivel 3-1, donde llega toda la patología del cono este, accidentes de tránsito, accidentes laborales, fracturas deportivas, en fin. Pero hoy en día, si nosotros hablamos de lesiones musculoesqueléticas, lo que probablemente va a estar siempre a la cabeza va a ser el día a día de los accidentes de tránsito. Como un pasajero o un motociclista que se estrella en su moto a alta velocidad a mediodía y probablemente por un mecanismo muy agresivo de desaceleración, aceleración que se llama cinemática del trauma, este paciente o esta persona tenga múltiples lesiones de muchos órganos, cerebro, tórax, abdomen, extremidades, que va a ser difícil de diagnosticar en el momento del accidente, pero que no deja de ser el paciente típico en el cual nosotros vamos a acudir a ayudar para tratar de salvarle la vida, porque eso es el principio de los primeros auxilios, atender en el lugar del accidente y salvar la vida del paciente. Entonces hoy día en lo que es lesiones musculoesqueléticas, en primeros auxilios, vamos a hablar de 3 patologías comunes a todo el soma. Soma se llama cuerpo. Los esguinces, las luxaciones y las fracturas, en el concepto de primeros auxilios. Repito siempre, el 99% de la literatura
médica universal está en inglés. El médico que no sabe inglés es un analfabeto. El médico que no sabe usar una computadora es un analfabeto. Por más que hable castellano y lo hable motoso, si no habla inglés, es un analfabeto. Entonces, todos a tomar conciencia que tienen que saber inglés. Entonces, el sistema musculoesquelético, osteomuscular, como querramos llamarlo, es un conjunto de estructuras, órganos o tejidos, como quieran considerarlos, en los cuales destacan los huesos, las articulaciones y los músculos. Básicamente, el hueso es el soporte del cuerpo, los músculos son las estructuras de movimiento y desplazamiento, y a la vez estas estructuras que sirven como una especie de jaulas en el caso del tórax, una bóveda en el caso del cráneo y la columna como un tubo en el caso de la médula espinal, son órganos de protección o son estructuras de protección para órganos blandos, cerebro, pulmones, médula y todo lo demás. Realmente en la experiencia y digamos, la trascendencia de una lesión musculoesquelética va a sonar un poco tosco, agresivo, radical, pero los huesos, los músculos, las luxaciones no matan. No matan como mata un trauma encefalocraneano, como mata un trauma torácico, como mata un trauma abdominal, pero sí pueden dejar muchas secuelas limitantes o discapacitantes para un paciente. Entonces, algo de lo que ustedes ya han hecho en vuestros colegios, supongo, de biología, lo que nosotros llamamos huesos. Perdón, perdón, estoy dictando clases, te llamo en un ratito. Los huesos, que son las estructuras más sólidas del cuerpo humano, estructuras que nos van a dar tanto un componente de movilidad como un componente de sedestación, o sea, de estar en una posición estable. Dentro de los huesos está la médula, de esa médula tiene también funciones de producir los glóbulos rojos y todo lo demás. Pero la función fundamental de los huesos es movimiento y soporte, ¿no? Ahora, ¿cuántos huesos hay? Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Tenemos los huesos del cráneo, de la cara, en la columna, en el tórax, la clavícula y los omóplatos, los miembros superiores, los miembros inferiores y la pelvis. Entonces, eso es anatomía, es más, es biología. No vamos a entrar en ese tema, es solamente un refuerzo. ¿Qué son las articulaciones? Las articulaciones son las estructuras en las cuales se unen dos o más huesos. Dos o más huesos en el sentido que pueden ser articulaciones móviles, pueden ser articulaciones semimóviles o pueden ser articulaciones fijas o rígidas. Por ejemplo, ustedes saben que en el cráneo están los dos parietales y la unión de los dos parietales es una línea, pero esa línea no tiene movimiento, si no seríamos aliens. Y al ser una articulación es una articulación inmóvil o rígida. La columna, parcialmente móvil, las vértebras no se salen de su lugar, pero tienen un desplazamiento. Mientras que los codos, las rodillas, las articulaciones interfalángicas de los dedos, sí son articulaciones plenamente móviles. Entonces, son conceptos básicos que todavía no estamos hablando de primeros auxilios, pero tienen que entender ustedes la diferencia entre un hueso y una articulación. Lógicamente, para que haya una articulación, es decir, haya una estabilidad en el contacto de dos huesos, como en la columna, la rodilla, la cadera, hay dos elementos críticos. Uno es el cartílago, que es la superficie que cubre los extremos del hueso, que es a la vez como una especie de membrana blanda, no es dura como el hueso. Y el otro es la cápsula, que es una envoltura de ligamentos, que esa palabra tiene que tener cierta, fijarse en la cabeza, porque el ligamento va a ser, por ejemplo, o la cápsula, la estructura críticamente dañada en el caso de una articulación o una luxación. Una luxación o un esguince, que son lesiones articulares. ¿Qué es importante dentro de las otras estructuras? Los músculos, ¿no? Los músculos son elementos de fuerza, elementos de movimiento, que tienen movimientos activos, movimientos pasivos, movimientos contráctiles, es decir, son los que generan la posibilidad de doblar el codo, doblar los dedos, doblar la rodilla, doblar la cadera, flexionar, extender el cuello, pero que a la vez, mediante la contracción muscular, activan a un segundo sistema que se llaman tendones, que es la continuación de un músculo, que es una estructura, yo siempre lo digo, como a manera de un tallarín, ¿no? Una estructura hialina, de colágeno tipo 6, que se inserta en los huesos y, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es el tendón que está detrás del tobillo, que es un tendón muy potente, muy fuerte, pero que simplemente es una estructura
de fuerza y de movimiento. No es una estructura de soporte, no es una articulación, es un tendón. Entonces, ¿qué tenemos? Huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, ¿no? Esos son la base de la estructura del sistema osteomuscular. Pero si hablamos de lesiones, como por ejemplo este paciente que vimos en el primer video, estamos hablando de un conjunto de lesiones. Y en ese conjunto de lesiones nosotros vamos a tener, por ejemplo, a los traumatismos. Como estamos hablando de primeros auxilios, nosotros no podemos hablar de patología, o sea, no podemos hablar de un diagnóstico. Hay una palabra que se llama síndrome o síndrome en algunas lenguas paralelas, en las cuales un síndrome llega a ser una definición que engloba a un conjunto de términos o un conjunto de patologías. Entonces, por ejemplo, viene el síndrome febril, la fiebre como tal, pero es que tiene otras causas o tiene otros diagnósticos. O el síndrome de dolor abdominal, ¿no? Dolor de abdomen, pero que tiene muchas causas. Entonces, también en el concepto de traumatismo o de politraumatismo, no podemos dar un diagnóstico inicial, como decir fractura, esguince, luxación. Esos son diagnósticos subsecuentes a una serie de exámenes o una serie de criterios clínicos, radiográficos, examen físico y todo lo demás. Lo que estamos hablando es, a simple rasgo, en el concepto de primeros auxilios o atención inicial, es de traumatismo. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Tiene un traumatismo. Nosotros no podemos decir que tiene aún una fractura, una luxación, un esguince. Eso se va a ver después. Pero hay dos tipos de traumatismos, el directo y el indirecto. El directo es básicamente el más frecuente, en el cual, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en esa imagen, que es el esquema representativo de un conductor de auto que se estrella a toda velocidad, la fuerza va en el volante, en el timón, contra su abdomen, su brazo, entonces es una fuerza directa. Mientras que en las zonas del tobillo y en la zona de la muñeca, que no es un impacto directo, sino es un impacto secundario, que es a distancia del elemento donde está la fuerza de impacto, se le denomina traumatismo indirecto, ¿no? Puede ser por movimientos bruscos, por movimientos amplios, hiperextensión, hiperflexión. Mientras que el traumatismo directo es, por ejemplo, cuando hay una pelea, ¿no? El otro día vi en la televisión dos conductores que se chocaron, se bajaron, empezaron a pelear y uno saca un bate de béisbol y ¡boom! Lo golpea en la cabeza y en el brazo. Ese es un trauma directo. Mientras que el trauma indirecto sería que al golpear la persona cae y se tuerce el tobillo y se lo rompe. Ese es un trauma indirecto. Entonces eso es lo que hay que entender como conceptos mecánicos, biomecánicos del traumatismo. No sé por qué falla mi mouse. Entonces, las lesiones en sí de esta anatomía unida a estos traumatismos, a estos tipos de traumatismo directo e indirecto, nos van a generar tres patologías o tres lesiones, valga la redundancia. Inclusive hay cuatro, pero la cuarta no la mencionamos como una lesión de primeros auxilios porque es un cuadro muy leve, es lo que nosotros llamamos la contusión. La contusión viene a ser el golpe, ¿no? O sea, el golpe que te das al levantarte debajo de la carpeta y ¡mum! Te golpeas la cabeza, eso es una contusión, ¿no? O estás jugando fútbol y te meten un hombrazo y te caes, esa es una contusión. Pero es muy diferente esa contusión porque también puede dañar al sistema musculoesquelético, tanto en severidad como en riesgos, a lo que es una fractura, una luxación y un esguince. Hay una tablita que es, yo les voy a dar este PDF, no necesitan estar anotando, a mí me interesa que estén fijando conceptos, porque es una tablita muy didáctica, pero que está limitada al concepto de primeros auxilios. Hablar de fracturas, que es de lo que yo vivo en el día a día, es hablar de 1000 conceptos, 1000 cosas más. Igual luxación, igual esguince. Pero el concepto de primeros auxilios es una lesión, una fractura que tiene mucho dolor, que aumenta el dolor cuando uno lo palpa, que se inflama, que cambia de coloración, no necesariamente a los 2, 3 minutos, a veces después de un par de horas puede convertirse de una piel normal a una piel... O sea, ayer, por ejemplo, estaba con mi hijo chiquito, se llama Bruno, tiene 5 años, y me dice, papá, cómprame un lápiz color piel para mi colegio. Y me fui a Metro, que queda cerca de mi casa, y le dije, bueno, yo en mi concepto escolar la piel siempre la pintaba de color naranja. Y ahora me he dado cuenta
socialmente, evolutivamente, que hay un estuche de colores, color piel, que todos tenemos diferentes colores de piel. Entonces uno puede preestablecer el color de la piel como un criterio de clasificación o de complejidad de una lesión, ¿no? Estamos hablando de hematoma, de cianosis, de términos técnicos, aunque a pesar de ello puede involucrar ciertas diferencias de colores. No necesariamente tiene que estar morado para considerarse que existe o no, a eso me refiero. Bueno, la piel blanca va a ser mayor equimosis que la piel oscura, eso es real, pero no quiere decir que porque no esté oscuro no sea una fractura, a eso me refiero. Entonces, en una fractura, en una luxación y en un esguince hay tres características clínicas fundamentales: dolor, deformidad y lo que llamamos impotencia o limitación funcional. ¿Qué significa? Dolor, o sea, duele. Si duele es porque hay alguna lesión. Deformidad. Deformidad no necesariamente que esté doblado en dos, ¿no? Como una X la pierna, sino simplemente que esté aumentada de volumen, que esté asimétrica con la extremidad contralateral. E impotencia o limitación funcional es el hecho de que tú le digas, a ver, dobla, a ver, estira, a ver, mueve, a ver, pisa, y el paciente diga, no puedo. Eso es una limitación funcional. Casi son características comunes a los tres tipos de patología, pero probablemente en la fractura sea mucho más intensa la deformidad, en la luxación sea mucho más intenso el dolor, mientras que en el esguince ambas características son de menor severidad, de menor intensidad. ¿Y quién dijo que apaguen vuestras cámaras? A ver, ahí está Eduardo, está Lady, está Guadalupe. Todos, ni bien pueden, apagan. A eso están acostumbrados. Apagar, poner su Netflix. Que hable, doma ese pata. Total, ya me pasaron lista, ¿no? Ya. Como ustedes se habrán dado cuenta, no soy tan viejo como el resto de nuestros profesores. Entonces, yo estoy de vuelta. Si ustedes están de ida, yo ya estoy de vuelta. Ya. ¿Y dónde está alegría? Leslie, no está alegría. No está. ¿Ves? Ni los que han rotado conmigo vienen a clase. O si están, no prenden su cámara porque están haciendo otra cosa. Bueno, en fin. Seguimos. Entonces aquí quiero mostrarles, porque a mí me gusta mucho el fútbol, quiero mostrarles unas imágenes de dónde puede haber lesiones o qué tipo de lesiones pueden aparecer. Entonces, vean, hasta en un inocente partido de fútbol, bueno, de inocente no tiene mucho, uno puede sufrir una lesión. Y vamos a empezar hablando de estas lesiones tan complejas que son las fracturas. Texto que es para que ustedes lean, ¿ya? Para cuando tengan que estudiar para el examen. ¿Qué es una fractura? Es la ruptura de un hueso, pero que un término técnico se llama solución de continuidad en el tejido óseo o discontinuidad. ¿Cuáles son los mecanismos? Ya habíamos dicho directo e indirecto. Hay trazos de fractura, que eso no viene al caso, porque es diferente de una fractura transversa, espiroidea, polifragmentaria. Pero lo que tienen en común, independientemente de la forma en que se haya roto, son los síntomas. Dolor, deformidad y limitación funcional.
que lo lógico para entender una fractura o para diagnosticar una fractura es tener una imagen del hueso y esa imagen se llama radiografía. Pero eso no es un proceso dentro de lo que es primeros auxilios. Lo que tenemos que entender es que cualquier lesión de alta energía es una fractura mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras no tengas una radiografía que te diga que no está roto, considéralo como que estuviera roto. ¿Ya? Estoy compartiendo la pantalla equivocada, si no me equivoco, ¿no? Delegada, ¿se ve la pantalla en grande o la pantalla de presentador? Doctor, se ve la pantalla, pero es más chiquita, no está la pantalla completa. Ah, es que estoy presentando Hay la dos pantalla. pantallas. Sí, estoy presentando la pantalla equivocada. Ta, ta, ta. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora se ve en grande, delegada. Ahora sí, doctor. Gracias, sí, no me he dado cuenta. Es que yo también trabajo con dos pantallas. En una veo y en una presento. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. Muy bien. Entonces, las fracturas, como ustedes han visto, pueden ser en un deporte, en un accidente de tránsito. Hoy en día también no es raro encontrar fracturas por una agresión, por un robo, un balazo que le meten a los pacientes, y eso es realmente aparatoso, con muchos riesgos. Pero lo real es que las lesiones en fracturas se dividen en dos tipos, lo que es la fractura abierta y lo que es la fractura cerrada. Abierta es el concepto del inglés que le llaman open fracture, pero nosotros en Latinoamérica la llamamos más fracturas expuestas. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que la fractura puede ser una fractura en la cual el hueso está roto, pero la piel está intacta. Ustedes van a ser médicos, ¿no? No tengo que decirles que voy a herir susceptibilidades con las imágenes que voy a presentar a continuación. Eso tendría que decirle en una clase de contabilidad, pues, ¿no? Pero eso es medicina. Ustedes saben que eso es la vida real. Mientras que una fractura abierta es una fractura en la cual el hueso ha salido de su ubicación a través de la piel mediante una herida, que puede ser una herida pequeña o puede ser una herida grande. Entonces, la diferencia es fractura cerrada, cuando la piel está intacta o los tejidos que rodean al hueso están intactos, y fractura abierta, cuando la piel está comprometida en diferentes medidas. Puede ser una fractura de primer grado, de segundo grado, tercer grado, hay una clasificación para eso, pero en la mayoría de los casos, los accidentes de tránsito, las lesiones por a ver, otro tipo de mecanismo. Un paciente que se precipitó del cuarto o quinto piso y cayó al vacío, o una explosión de un balón de gas genera lesiones también musculoesqueléticas, pero con heridas muy grandes, muy aparatosas, cuyas principales complicaciones vienen a ser la infección y el riesgo de que la fractura no pegue. Aquí algunos otros ejemplos del hospital, ¿ya? O sea, no es que esto es, wow, mira del libro, esto es del Hipólito. Esa es una fractura expuesta muy severa, grado 3 del antebrazo, una fractura de la pierna, aquí está la tibia también expuesta, aquí está la tibia expuesta, esa es una fractura del antebrazo, aquí es una fractura compleja, un degloving le llamamos nosotros cuando ha perdido no solamente no ha sufrido no solamente una herida, sino ha perdido tejido de la piel, su zapato y su pie debe estar ahí adentro, o una herida pequeña pero muy contaminada por el tiempo que ha pasado hasta que se accidentó, desde que se accidentó hasta que se atendió. Pero en general, las fracturas tienen características comunes, como hemos mencionado anteriormente, y lo que más nosotros vamos a utilizar en el concepto de primeros auxilios como un parámetro de diagnóstico son los síntomas y los signos. Porque como les digo, nadie carga en su mochila o en su carro una máquina de rayos X para tomarle a un paciente en el lugar del accidente una radiografía.
tampoco una ecografía, que no trasciende en este caso. ¿Qué criterios podemos tener para sospechar que este paciente tiene una fractura? Dolor intenso, impotencia funcional, aumento de volumen, cambio de coloración, deformidad que podría ser muy evidente o de repente muy leve, pero al final hay deformidad, acortamiento, eso sucede sobre todo en las extremidades inferiores. Uno dice, oye, ¿por qué esta pierna está más chiquita que la otra? Todo parece estar normal, pero la pierna derecha de pronto es 2, 3, 4, 5, 10 centímetros más pequeña que la izquierda. Suficiente para tener la sospecha de que hay una alteración del hueso y eso está generando esa discrepancia o esa diferencia. Y lógicamente lo que es más que evidente es cuando hay una fractura o una lesión que tenga una herida donde se ven los huesos. Ya, los huesos es una fractura expuesta. Hay que relacionar mucho en el concepto de la fractura expuesta el término de la hemorragia, puesto que la hemorragia, la lesión, no solamente del músculo, la grasa y la piel, sino de los vasos sanguíneos, arterias y venas, pueden generar o formar parte del shock hemodinámico y generar taquicardia, hipotensión, palidez y llevar al paciente a un desenlace fatal por pérdida sanguínea, no tanto por la fractura. ¿Qué es lo que hay que hacer en una fractura? En primeros auxilios, lo único que se hace, después de haber hecho todo lo que hayan aprendido, el ABCD, la exposición, el RCP, el despejar la vía aérea, todo eso que es tema de otras clases, cuando ya hemos resuelto el cuadro que puede poner en riesgo la vida del paciente y estamos tranquilos y seguros que mientras llega el socorro, la ambulancia, la ayuda, podemos decir que el paciente está estable, nos dedicamos a las extremidades. Y en el caso de las extremidades, lo único que hacer hay que inmovilizarlas. Ese es el término, inmovilizar la fractura. ¿Cómo se inmoviliza la fractura? Usando un aparato rígido. ¿Qué es un aparato rígido? No estamos hablando de yesos, porque los yesos son del hospital. Nadie va al jockey con su mochila de yesos para ver si por ahí encuentra un paciente que le atropella un carro y le va a poner una férula. El objetivo de una inmovilización es básicamente evitar que ese hueso, que ya está roto o no lo está, pero que se siga moviendo en macro movimientos, que genere más dolor, genere más inflamación o inclusive genere el riesgo de que, estando la piel intacta, pueda atravesarla y convertirse de una fractura cerrada en una fractura abierta. Prevenir y minimizar las complicaciones. Segundo, evitar el cambio de la estructura de la fractura. Es decir, de repente está fracturada pero no desplazada. Si no lo inmovilizamos, se va a convertir en una fractura desplazada. Es decir, una fractura que en vez de estar tas con tas, se separó y se movió. Lógicamente, la base para calmar el dolor en un paciente es la inmovilización y el otro es evitar el shock. El shock, que es una palabra que puede involucrar el shock hemodinámico, el shock analgésico, es decir, el shock por dolor y las diferentes complicaciones propias de esto. Esta imagen me gusta mucho porque en sencillo te dice que tú no necesitas ser médico para inmovilizar una lesión. Se cayó alguien en el nido, un niño en el nido, o un niño en el colegio, o una señora en el banco, o una paciente en el consultorio, o una viejita en la iglesia, y lo único que necesitas que hacer es encontrar una revista, un tubo, un cartón, poner de repente algo que almohadille, proteja la zona de dolor o zona lesionada, y con una venda, con una chalina, con algún elemento circular, tratar de inmovilizarlo, haciendo una especie de férula. Eso es primeros auxilios. En sí, esta imagen resume todo lo que en el concepto de CP1 deberíamos aprender. Ese no es el tratamiento de la fractura. El tratamiento de la fractura lo van a aprender cuando llevemos traumatología. ¿Pero de qué se trata? Evitar las movilizaciones, es decir, no hay que estar moviendo al paciente arriba, abajo, a ver, revísalo, creo que está roto, a ver, segunda opinión, tercera opinión, cuarta, quinta opinión, 5 personas moviendo la extremidad, generando daño, generando dolor. Tanto el herido, el mismo paciente, la misma víctima, no debe estar procurando, voy a ver, pero mire, si yo muevo los dedos y está forzando su mano a su lesión. Segundo es la exploración, ¿no es cierto? Hay que ver los signos vitales y no hablo de que el paciente esté vivo o muerto, sino de que, por ejemplo, haya buen pulso en esa extremidad, que es un parámetro para nosotros
crítico. La presencia de pulsos te genera la información de que este paciente o esta extremidad, brazo, pierna, como quieran que suceda, está viable, porque hay complicaciones propias de las fracturas que pueden lesionar a las arterias y eso anular por completo el flujo sanguíneo. Evaluación primaria, evaluación secundaria, ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? El dolor y todo lo demás. En el caso de que existiera una fractura abierta, una fractura expuesta, con una herida que comprometa el hueso, que expone al hueso, lo más importante es aislar esa herida de la contaminación del medio ambiente. Pero eso no lo vas a hacer al igual que lo harías en un hospital. Lo único que tienes que hacer es tratar de encontrar un apósito en el concepto de lo que es una tela, una gasa, un pañuelo, algo limpio, pues no de lo que el chofer está todo el día manejando el bus y se está secando con su toalla, su franela y con eso quiere ponerle a la herida. No es así, debe ser algo limpio, estéril. Ahora, ¿quién carga en su mochila algo estéril? Es muy subjetivo, pero al menos lo más limpio posible. No, que yo me limpio la nariz con mi pañuelo y con eso le pongo, no, pues, no es eso, ¿no? Quinto paso, la inmovilización, que es la clave. Ustedes están viendo otros dibujos, porque esto del concepto de inmovilizar es de antaño. Dos maderas, ¿no?, paralelas, bloqueando los movimientos del codo y la muñeca, y una especie de tiras de tela, que no necesariamente es un vendaje, e inclusive la estrategia de ponerle una pañoleta, o lo que las abuelitas le llaman una punta de tela, que es lo que se conoce como un cabestrillo, ¿no? El cabestrillo es la herramienta de transporte e inmovilización de las lesiones del miembro superior, ¿no? Los cabestrillos no se ponen en las piernas. Bueno, después viene ya el transporte mismo, que es abrigar al paciente, ¿no? Porque la hipotermia genera shock, eso también tienen que aprenderlo, y evacuarlo, ¿no? Evacuarlo en el sentido de que no podemos hacer más nada en el lugar del accidente. Ese paciente tiene que ir a un centro de mayor complejidad para que se le tome una radiografía y se le hagan los exámenes pertinentes. Vamos a ver. Un minuto para poner una férula de cartón. En todo lado hay un cartón, que compraron un zapato, compraron algo, un aceite en la casa, y hay una caja de cartón. Y que eso puede ser con un poco de habilidad, porque ustedes han ido al colegio, han ido al nido y saben usar una tijera, y con un poco de habilidad, que eso no te lo enseñan en la universidad, eso ya viene en tu cerebro primitivo, saber usar tijeras, hacer origami, esas cosas. Y eso te puede servir para poder identificar un objeto rígido como una caja de cartón y con un par de telas generar una férula, como hemos visto en ese video. No es nada de ciencia. Ahora, en esta parte teórica, lamentablemente no todos los grupos, pero recién como estamos tocando el tema, tenemos que, los grupos que voy a trabajar estas 2 semanas, van a hacer la práctica con estas férulas de cartón, ¿no? Es lo que hacemos en la rotación. Antes el otro esquema de trabajo de CP1 era mucho más interesante. Todos venían una semana solamente conmigo, es decir, una sola práctica. Y todas las prácticas era lo mismo. Aprender a hacer férulas, aprender a hacer vendajes. Pero ahora han cambiado y como nos mandan 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas, tenemos que abordar todos los temas. Pero en fin. Entonces hay un poco de texto para que ustedes después lo lean con calma, ¿no? Datos importantísimos sobre todo, como recomendaciones, ¿no? Porque a veces uno es, la juventud te da ímpetu y a veces el ímpetu se confunde con impericia. Impericia es hacer lo que uno no debe. Por ejemplo, si un hueso está fuera de su lugar, en ese momento no se te ocurra acomodarlo y tratar de meterlo a su sitio. Eso no es tu función, ni tuya como estudiante de medicina, ni del bombero, ni del socorrista, ni del profesor. Tú simplemente ponle una férula.
Lógicamente hay que ver si el paciente está despierto o no y te puede brindar información para poder colaborar o alimentar mejor al traslado. No se les ocurra poner una férula o poner una inmovilización en un brazo, bueno, en el brazo sobre todo, si no le han retirado antes la pulsera, el anillo, el reloj, los detalles que pueden ser no solamente de compresión, es decir, que ajusten, sino por el contrario también pueden hacer daño a la piel, porque la mano, el pie, la pierna, el tobillo, la muñeca se hinchan. Y si tú tienes un elemento que sea rígido, como un metal o una pulsera, y lo mantienes ahí, ¿cuántas veces hemos encontrado en el hospital? Llegan bien ferulizados con su cartoncito, pero adentro su reloj, adentro su cadenita, su pulserita, entonces eso no ayuda. Nunca olviden que eso es la base de los primeros auxilios, evitar que elementos se conviertan en más daño. Siempre que estén solos, procuren algún elemento de soporte, ¿no? Un cabestrillo con una punta, con una pañoleta. Nunca olviden que no hay que poner de frente las estructuras rígidas como una madera, por ejemplo, una madera no puede ir de frente a la piel. Mejor es almohadillarlo, ponerle una tela, quizás un poquito de algodón. El concepto básico, y esto es de repente lo que les va a servir como dogma para el resto de su vida, lo poco que van a hacer de traumatología, es esto. Cuando uno inmoviliza una articulación por encima y otra por debajo de la potencial fractura, ¿no? Ya cuando es una fractura, eso se cumple a mayor cabalidad. ¿Qué significa? Que si yo me fracturo, por ejemplo, o tengo una lesión del tercio medio del antebrazo, me están viendo en la cámara, ¿no? Una lesión del tercio medio del antebrazo, mi férula, sea lo que sea que utilice para ello, una madera, una revista, un tubo de PVC, de desagüe, una botella de plástico cortada, debe involucrar desde mi codo hasta mi muñeca. Yo no puedo poner una férula que porque el hueso está doloroso, deforme, roto aquí o expuesto aquí, no le puedo colgar una férula con un lapicero. Eso no es una férula. Ni con dos, tres lapiceros. Tiene que ser larga, cubriendo una articulación por encima, una articulación por debajo de la potencial fractura. Y nunca digan, ya, no, de repente no está roto. Anda a tu casa y ya te vas mañana al hospital. Si el paciente es de alta energía, como este paciente que vimos del accidente de tránsito, no hay que dudar en referirlo. Muy bien. Más conceptos sobre fracturas cerradas, ¿no? Ahí miren otro esquema de cómo inmovilizar una pierna, una rodilla, un muslo, dos maderas largas desde la ingle y el borde lateral de la extremidad y envolverlo con toallas, con pañuelos, con corbatas, con chalinas, con lo que tengan, ¿no? En el caso de fracturas cerradas, el tema es más sencillo, ¿no? Es solamente inmovilizar, como decir, entablillar, el largo de las tablillas debe sobrepasar, cualquier material, les he dicho una tabla, una lámina de metal, una lámina de madera, periódicos, revistas. Yo aprendí yo estoy en la San Antonio del Cusco y tenía un profesor de traumatología que nos enseñó a hacer férulas con carricitos, ¿no? Hasta con maderitas del campo, ¿no? Que es elementos rígidos y cualquier elemento que pueda ser como una especie de inmovilización circular, como un vendaje. Pero el tema cambia si estamos frente a una fractura expuesta. Y eso es la vida real, la fractura abierta o expuesta. Ahí no priorizamos el inmovilizar, ahí priorizamos el aislar o el cubrir el hueso y el tejido, la herida que está a simple vista para evitar que se sobreagregue un contaminante, por no decir gérmenes. Que desde un campo de fútbol, en la pista del evitamiento, en fin, en todo lado hay gérmenes. Y estas lesiones se complican porque se infecta. Una gasa, un apósito, siempre ponerle algo que lo mantenga fijo. Idealmente que esté húmedo, ¿no? Que sea un tejido que se mantenga húmedo. La pregunta sería, por ejemplo, doctor, eso es pues si yo voy a estar a 10, 15 minutos de un hospital, ¿no? Como que lo atropellaron en Puente Nuevo y llega al Hipólito en 15, 20 minutos. Hipotéticamente, porque con el tráfico puede llegar en 3 horas.
Pero ¿qué tal si me pasa esto cuando yo estoy con mi familia de paseo en las lagunas de allá arriba en Huaraz? Bueno, tienes que hacer lo mismo, pero probablemente si esa es una fractura, por ejemplo, que tiene una hemorragia, antes que cubrir la herida, tú tienes que hacer un torniquete. Y ese torniquete tienes que calcular el tiempo para que a la vez que evite el sangrado, evite también la isquemia de la extremidad. Después que controlas la hemorragia, controlas la contaminación, que es ponerle un apósito, una gasa limpia, un pañuelo limpio, y después recién de eso pones la férula, la inmovilización, el entablillado, como quieras llamarlo. Nuevamente, mensajes dogmáticos, es decir, como norma. Nunca trates de meter este hueso que se ha salido a su lugar, porque para hacerlo para que realicemos ese gesto, tenemos que hacer otras cosas antes, que se llama, por ejemplo, una limpieza quirúrgica, que eso es lo que hacemos en el hospital cuando llega una fractura expuesta de este tipo. Ese es un muslo, ¿no? Ese es el fémur que se ha salido, ese es un tobillo, esa es la tibia distal y esa es una pierna, la tibia y el peroneo rotos y expuestos. Los tres son fotos del hospital. O sea, el que va a hacer sus prácticas al hospital va a ver estas cosas. Manejo de la fractura expuesta. Colocar un apósito, cubrir el apósito, inmovilizar y luego trasladar. Esas imágenes son muy antiguas, pero no dejan de ser didácticas. Aquí se ven algunas formas, por ejemplo, de cómo inmovilizar un antebrazo o un brazo. Eso se llama vendaje de Belpo, que consiste en fijar mediante una tela, un polo, una chompa. Lo digo en el sentido práctico de lo que encuentras en la calle, lo que encuentras en tu mochila, porque esto no es un tema de hospital. Y si tú ves que el brazo es doloroso, utilizas el tórax como un tutor. O utilizas una punta, una tela, y haces así un triángulo, A, B, C, y lo doblas y lo enrollas por detrás. La punta le llaman eso, que es una pañoleta que se convierte en un cabestrillo. Y a la vez el cabestrillo puede servir para inmovilizar y proteger una férula de madera que está inmovilizando el brazo. Madera, tela, cartón, plástico, tubo, revisa lo que tú quieras. Miren aquí, por ejemplo, cómo han construido con un elemento más blando, pero una lesión del tobillo. Y si, por ejemplo, yo sospechase de una fractura del fémur, perdón, o de la pierna, y no tuviese ningún elemento rígido de inmovilización, mi elemento rígido por naturaleza es la pierna opuesta, que si está sana, va a servir como un tutor. Entonces le pongo algo que almohadille el contacto entre las dos piernas y lo envuelvo, como si fuera una momia. Fijo pierna contra pierna, como si fuera un tamal, lo envuelvo. Entonces la pierna sana, uso el término de pierna para que ustedes me entiendan, porque pierna es realmente de la rodilla hacia el tobillo, lo de arriba es muslo. En todo caso, lo correcto sería decir la extremidad inferior sirve de tutor para la otra extremidad inferior, en el caso de no tener un elemento rígido alterno. ¿Por qué es importante hablar de estas lesiones o tratar estas lesiones? Porque las fracturas se complican. Se complican cuando dañan los nervios, cuando dañan los vasos, cuando dañan la piel. Pueden generar hemorragia, pueden generar shock por dolor, el shock neurogénico, y pueden inclusive generar infecciones en el caso de las fracturas. ¿Ya? Eso es por qué es importante atender pronto una fractura, y más si es expuesto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Henry, soy paramédico y hoy vamos a hacer un escenario donde vamos a demostrar cómo... ¿Está con audio, Luz? El doctor está con audio. Yeah. Lo corté también a propósito porque escucharon que él dijo, soy paramédico. Y eso es el concepto de primeros auxilios. Todos tienen que saber hacer primeros auxilios.
no el médico necesariamente, las enfermeras, las obstetrices, todos, ¿no? O sea, hasta un sacerdote debería saber hacer primeros auxilios. Bueno, continuamos. ¿Cómo inmovilizar el área de la rodilla? Bien, si bien nos encontramos a una persona, lo primero que tenemos que hacer es ver su estado de conciencia y focalizar, en este caso, mediante preguntas, dónde exactamente le duele. Si es que la persona está consciente, como ahora mismo tenemos acá a nuestro compañero, nosotros le haremos preguntas muy básicas, por lo menos en dónde le duele, si es acá, o es más arriba, o es acá. ¿Bien? ¿Le duele acá? Sí. Tocaremos con nuestras dos manos de una manera no invasiva, solamente buscando deformidades y hinchazón o de alguna manera bultos en el área comprometida, digamos en esta zona de la rodilla. Bien, posteriormente procederemos a ver alguna deformidad, en este caso el área de la rodilla o dislocaciones. Podemos también cortar lo que es la prenda de vestir contando con una tijera para de alguna manera exponer más la zona y verificar si es la rodilla o más abajo. Pero en este caso contamos con el apoyo de nuestro compañero que está consciente y nos indica que el dolor es justamente en la zona de la rodilla. Vamos a contar con una tabla inmovilizadora, en este caso súper sencilla, de manera de que podamos utilizarlas bien de esta manera y unirlas con una venda básica. Esto también puede ser suplantado con algún tipo de cinta o correa que pueda de alguna manera sostener estas tablas a los costados de la zona afectada. ¿Qué es lo que queremos lograr hoy? Tratar de inmovilizar la rodilla de su forma normal, ¿no? De su forma anatómica. Si en caso la persona que refleja el dolor en la rodilla está un poco de alguna manera torcida, no necesariamente fracturada, sino torcida, fuera del eje normal anatómico, nosotros debemos llevar esa extremidad a la posición anatómica más correcta. En este caso el proceso es pasar nuestra mano por debajo de la zona lesionada y ubicar esta por debajo en la zona popltea, en esta parte que está acá. Bien, posteriormente va a funcionar como una especie de pala y la otra mano sostendrá acá esta parte del zapato en forma de que podamos traccionar hacia allá y a la misma vez sostener. Fíjese bien el movimiento con mucho cuidado y tenemos una alineación de la extremidad y de la zona afectada. Utilizaremos este elemento el día de hoy, va a ser mucho más fácil, bien, para poder sostener y movilizar su zona afectada. Fíjese bien que el elemento está en la misma continuidad de la zona afectada. Eso es. Muy bien. Poco a poco haremos un vendaje donde vamos a sostener pasando por encima de la rótula y por debajo de la rótula. Bien, si en todo momento de inmovilización podemos contar con el apoyo de otra persona, no duden siempre en pedirlo. Fíjense que en este momento otra persona pudiera sostener acá mientras yo hago el procedimiento de inmovilización. Perfecto. Sostenemos acá. Algo importante, inmovilizamos por debajo y por encima de la rótula. Lo importante es que ella ya no flexione más. Seguimos con el vendaje hasta tapar toda la zona. De esta manera la pierna continúa totalmente alineada y la persona va a sentir de alguna manera mucho más confort. A pesar de que la lesión es en la rodilla, se debe vendar toda la pierna, desde el muslo hasta el tobillo, para asegurar mejor la inmovilización.
Recuerden bien, cuenten con el dispositivo de la siguiente manera. Una tabla sostiene esta cara de la pierna y otra tabla, otro inmovilizador, sostiene esta parte de la pierna, para que así se vea alineada desde la punta de los pies hasta la parte de la pelvis. Esos videos que se les pide al final de cada unidad para poder sintetizar de forma práctica vuestro conocimiento, me gustaría algún día reemplazar este video por un video generado por un alumno de vida real. Pero como lo hacen por cumplir, lo hacen de cualquier manera, decir, con tal, yo no soy artista de televisión, pero si tuvieran un poquito de iniciativa y voluntad, saco esto y pongo un video que uno de ustedes como alumno podría hacer, ¿no? Sobre inmovilización, sobre férula. Pero a veces es difícil pedirle peras al olmo, así es que seguimos con el videíto del chamo. Muy bien. Ya hablamos de fracturas. Vamos ahora a otro tema que son las luxaciones y los esguinces, ya para terminar, ¿no? Las luxaciones y los esguinces en sí son lesiones de las articulaciones, ¿no? Tobillo, cadera, rodilla, hombro, interfalángicas, muñeca, todo lo que son articulaciones. Y objetivamente son lesiones de los ligamentos, solo que en una luxación se involucra la pérdida de la continuidad, es decir, la pérdida de la anatomía normal, puesto que, como el vulgo le llama, el hueso se sale de su lugar, o sea, se disloca, pierde su localización. Y al alterar esa anatomía normal, se convierte en una zona de dolor, de deformidad y de limitación funcional. Mientras que el esguince es solamente un movimiento más allá de lo normal de una articulación. Como por ejemplo ustedes están viendo acá un tobillo que se está invirtiendo, yéndose para adentro, y por ende está generando una lesión del ligamento del borde externo del tobillo. Y eso es un esguince. No se ha salido el hueso de su lugar. Simplemente se estiró literalmente más de lo normal el ligamento y genera una lesión como un desgarro. Esta imagen, por ejemplo, es una luxación de un hombro. ¿Ya? Cuando vean traumatología van a aprender algunas características, que esto es el acromion, eso es la clavícula, eso es el signo de la charretera. Cuando uno mete su dedo por acá, encuentra un vacío que te habla de que la glena, es decir, el espacio que ocupa la cabeza del húmero, es palpable. Pero más allá de todo eso, nuevamente lo mismo. Dolor, deformidad, impotencia funcional y sobre todo es un dolor mucho más intenso que, a pesar de estar inmovilizado, duele porque lo que está lesionado ahí es la cápsula, y la cápsula es una estructura que tiene inervación. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. Inmovilizar, en el caso de una luxación o potencial luxación, porque como les digo, ustedes no tienen rayos X en el caso de primeros auxilios, sino simplemente lo sospechan, no intenten colocarlo en su lugar, porque puede haber más daño que beneficio cuando uno lo hace de forma empírica. Empírica es como nosotros llamamos al huesero. El huesero no toma radiografías, el huesero no ha estudiado medicina y mucho menos ha especializado en traumatología. Él cree que por mover y acomodar y ponerle unas cremas a una extremidad está resolviéndolo, pero le hace más daño. Y lo siguiente es evacuar. Ahora, eso que están viendo aquí arriba es una luxación o una luxofractura del tobillo. ¿Cuál es la diferencia? Luxación es cuando solamente se salió de su lugar. Luxofractura es cuando, para salir de su lugar, una articulación también rompió un hueso. Siguiente. Aunque no es parte de músculo esquelético estrictamente, porque sé que hay un capítulo de trauma vértebromedular, la columna es otra estructura que también puede lesionarse desde el punto de vista óseo, y es lo que nosotros llamamos fracturas vertebrales. Y tienen cierta repercusión o cierto riesgo en el concepto de que no solamente es que duelan, sino que esas fracturas, por diferentes patrones o formas que tienen, pueden lesionar la médula espinal y generar una secuela de movimiento como cuadriplegia, hemiplegia, paraplegia, como quieran llamarlo. Igual que todo trauma, directo e indirecto, y lógicamente el riesgo no está solamente en que esté roto, sino, como repito, es el potencial compromiso neurológico de la médula espinal.
Por eso es que hay dos tipos de lesiones vertebrales o vertebromedulares. Las que tengan lesión medular y las que no tengan lesión medular. Las que no tienen lesión medular es básicamente dolor, lesiones de la piel, pero la movilidad y la sensibilidad de los miembros inferiores está conservada, como cualquier fractura. Mientras que cuando hay una lesión medular, eso que están viendo aquí ustedes se llama resonancia magnética. Esto alguna vez fue una columna que debía estar continua, pero se luxó, se fracturó y está en una sección de la médula espinal. Y este paciente probablemente es de muy mal pronóstico. No quizás que se muera o no, sino que ya no va a tener movilidad ni control de la cintura para abajo. Y un cuadro típico, síntomas típicos de la lesión neurológica es, por ejemplo, la pérdida de la sensibilidad, los hormigueos, la parálisis, la pérdida del control de los esfínteres, es decir, el paciente orina y defeca espontáneamente, que puede llevarnos a sospechar esta lesión. Pero como repito, esto no lo sabemos hasta que llegue a un hospital y veamos qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Al igual que una fractura de extremidad, lo que hay que hacer es inmovilizar, pero en relación a un fémur versus una columna, o un antebrazo, o un hombro versus una columna, la prioridad la tiene la columna. Ya han visto seguramente en otros temas el collarín cervical y la importancia que tiene para prevenir también las lesiones de la vértebra medular a nivel del cuello. El collarín cervical es crítico, pero cuando vamos a inmovilizar la columna toracolumbar, usamos un elemento rígido como una tabla, una camilla, desde el simple hecho de una puerta de madera, pero algo que nos permita movilizar al paciente en bloque, es decir, moverlo como si fuera una sola unidad, cuello, columna y pelvis. Ese es el secreto, no es secreto, ese es el principio para evitar más daño del que ya puede haber sufrido en el accidente. Inclusive hasta una gestante, un niño, tienen sus propios patrones de movimiento y de transporte. Vean ustedes ese esquema, la importancia de convertir al paciente en un bloque rígido, en celeste la camilla, en amarillo los dos cojinetes laterales de la cabeza, aquí el collarín cervical, los soportes laterales para evitar el desplazamiento, el almohadillado entre las piernas y los soportes laterales y los cinturones que bloquean la movilidad. O sea, ese paciente está totalmente inmovilizado para su transporte. Ahí no hay mayor riesgo. ¿Qué hay que hacer? Hay que explorar, hay que socorrer y hay que evacuar. De eso se trata primeros auxilios. Pero les puede tocar algo peor, que no sea uno, sino sean 20, y que no estén en San Isidro o en Santa Anita, sino estén en Sangarará, que es una provincia del Cusco donde ni siquiera hay agua potable y el puesto de salud más cercano es a 6 horas de caballo, y ahí les va a tocar su serum. Aunque ahora con todos los alumnos de Acuña que van a hacer, dudo dónde irán a hacer ustedes serum. Ya no les va a interesar ir a los pueblitos, porque ya no necesitan muchas cosas. Bueno, en fin, la idea es que si tengo un paciente muy crítico, si tengo un paciente muy complejo y estoy solo, no lo muevo hasta que venga ayuda. Salvo que este volquete, este ómnibus, este camión esté a punto de estallar, si lo dejo ahí, va a morir calcinado. Ahí sí tengo que tratar de moverlo. Pero el tema pasa porque los primeros auxilios no se trata de héroes para la tele, para la foto, para que me den un premio, para que la gente me aplauda. Ya saben que lo más importante es proteger al rescatista y después proteger al rescatado. Algunos datitos para terminar sobre el transporte, sobre todo en casos de potenciales lesiones mixtas, columna, extremidades. Si estoy solo, trato de tener al paciente priorizando la inmovilización de la cabeza. Si es un niño y tiene lesiones múltiples, hago un sistema de hamaca en la cual entre varias personas para volverlo un bloque, miren, una agarra las piernitas, otra agarra la pelvis y otra agarra la cabeza. Y si somos 3 minions y el paciente es Hagrid de Harry Potter y no podemos cargarlo, al menos la idea es arrastrarlo, pero en bloque. Le pongo una frazada, algún elemento que me permita desplazarlo, pero eso no lo voy a hacer por a través de la pista de evitamiento, no lo voy a arrastrar como si fuera un patín. Tengo que ver sobre qué superficie lo estoy transportando. Y eso es real, como cuando hablábamos con el grupo con la maniobra de Heimlich, ¿no? Que yo mido 1,40 m y mi atragantado es un hombre de 2 metros y 120 kilos, se va a morir porque ni mis manos le van a alcanzar para darle la vuelta a los lomos. Por eso hay que comer, tomar leche y crecer, ¿eh? Muy importante.
Más opciones de cómo transportar, ¿no? Lo cargo como una silla. Si puede apoyar un pie sano, lo uso de bastón. Si es más pequeño y me permite un desplazamiento, lo cargo como mochila o lo cargo entre dos personas. Y si es un paciente muy crítico, puedo utilizar hasta una silla para transportarlo, para evitar los movimientos bruscos una vez que esté inmovilizado, o lo cargamos entre dos personas, ¿no? Son técnicas empíricas en el sentido de que es primitivo el proceso de transporte porque va a depender de lo que tengas a la mano, va a depender de quién seas tú, de quién tengas alrededor para que te ayude, qué tipo de paciente tienes al final para poder transportarlo. Pero no olviden nunca que la inmovilización es la base del tratamiento y la base del transporte. Para concluir, la misión del socorrista en primeros auxilios no es curar. La misión es garantizar que la persona accidentada llegue en las mejores condiciones posibles a un centro médico, a un hospital o a una posta. Nuevamente, ¿qué están haciendo ahí? Un traumatismo, agarraron su atlas de geografía en el colegio, que era lo más rígido, le sacaron las hojas, lo envolvieron y con 2 pañuelos hicieron una fe. Eso es primeros auxilios. Mientras estaba pasando el videíto del explorador, me di cuenta que solamente 20 personas tenían la cámara prendida. Los demás ni les interesa. ¿O qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? De repente están viendo en el cine Wolverine, Deadpool. Como dice el gran sabio y filósofo mexicano, me vale madre. Problema de cada uno si no aprovecha las oportunidades. Eso yo le voy a dar a la delegada en PDF. Los videos, lógicamente, no. Y siempre lo digo y no me canso y no me voy a cansar de decirlo. Cuando yo estudié medicina, no había esto. Ni siquiera había PDFs. Había un libro que había que ir a la biblioteca a sacarlo y sacar fotocopia y de tu dinero tener por capítulos el libro. O sacarle copia al cuaderno de tu compañera, que tenía buena letra. Ustedes tienen el universo de la información en vuestras manos, en un celular. Ya, pues tienes tu TikTok, tienes tus aplicaciones, tienes tu OnlyFans, lo que tú quieras, pero tienes el YouTube. Te pones y dices primeros auxilios en fracturas. Tienes tus páginas web. No vas a entrar al rincón del vago, ¿no es cierto? Tienes que ser ya un alumno de medicina con cierto nivel que sepa hacer búsquedas bibliográficas. De repente yo les he metido un floro barato ahorita, ¿no? Por más que sea vuestro profesor. ¿Cuál es la obligación del alumno? Contrastar lo que han escuchado en la clase con vuestra propia información basada en la literatura contemporánea. Guías de la Cruz Roja, guías del SAMU, en fin, primeros auxilios en todo lado. Y eso tiene que ser una costumbre para toda vuestra educación universitaria. Contrastar lo que escuchan en clase, lo que ven en el hospital como los pacientes. Sacar su foto de los virus de su cabecera y poner ahí un esqueleto de anatomía. Eso es importante para todos. Así van a reforzar todos los días su conocimiento. ¿Dónde está alegría? Te di alegría y te perdí. Ahí estás, Britney. Ya estás. No, llegaste tarde. Muy bien. Como les digo, más no puedo enseñarles porque ya estaría entrando en traumatología, ya estaría entrando en patología y primeros auxilios no es eso. ¿Tienen alguna pregunta o yo pregunto? Profe, una consulta, o sea, ¿cómo haríamos para si tiene una fractura abierta, ¿no? O sea, su hueso se sale, ¿qué haríamos en ese caso? No entendí muy bien en ese aspecto cuando habló. A ver, eso te lo va a responder Matthew Carranza, porque prácticamente ha hablado por las puras. Prende tu micro. No, Matthew, prende tu micro. Ya. yo A ver, doctor ¿qué puedo dice? decir, pero Él se refiere a si el hueso está afuera y hay una herida. ¿Por dónde comienza? Dana Cadillo. Primero tendríamos que poner el pie ahí, que no se mueva, o sea, estabilizarlo, después poner una bendita encima, porque si tratamos
devolver el hueso no sería muy factible, así que tendríamos que esperar a llevarlo a un centro médico. ¿Qué dice Judy Guamán? ¿De acuerdo? Yo creo que lo inmovilizar y como dice mi compañera, cubrir la herida para que no se contamine. Ya. Pero lo es correcto, ¿no? Es correcto. Y Primero hay llevamos que al SAMU, cubrir. ¿no? 106. Sí, eso es la primero, no porque tenga una fractura. A eso también valga la oportunidad que tocas ese tema. El SAMU, ideado como una secuela del 911 en Estados Unidos, es un servicio público, pero que el peruano promedio, con un coeficiente intelectual bajo, no sabe utilizar. Porque están jugando fútbol al martes a las 10 de la noche ahí en su parque del barrio, se dobla el tobillo y llama al SAMU. Chapa tu taxi, chapa tu moto y vete al hospital, no seas miserable. El SAMU no es para ese tipo de emergencias. El SAMU es para un infarto, para un anciano diabético, para un accidente de tránsito. No, pues que te vas a ir a chupar con tus amigos después de jugar fútbol y te caíste. Eso no es el SAMU. Entonces, nuestra misión también como médicos, futuros médicos, es educar a la población en el uso adecuado del sistema de salud. Porque que vayan a recogerte porque tu mamá le dio flojera de pagar un taxi y tú a los 17 años te doblaste el tobillo jugando fútbol y tu mamá llamó al SAMU, es un costo de dinero y de tiempo que podría perjudicar a otra persona. Ya, Profesor, a mí pero me pasó algo parecido así. Yo había jugado fútbol y yo pisé vidrio, pues, y a mí me estaba sangrando bastante. Y tuve que caminar con el pie sangrando en la planta, bastante. Mis amigos estaban asustados y yo estaba sangrando bastante. si no Y juegas no sé, fútbol también, descalzo, y de repente me fui caminando pues, como 2 cuadras y estaba chorrando bastante el suelo. Y la cosa que tomé taxi y me fui al hospital. ¿qué es lo primero que Ahí, debió hacer él en esa lesión, Nadia Trejo? Que dice que jugando fútbol pisó un vidrio y empezó a sangrar. ¿Qué es lo primero que se hace ahí? Buenas noches, doctor. Buenas Primero, noches. no debió bueno, en cualquier momento no debió de apoyar el pie, No la debió planta del jugar pie en el fútbol piso, descalzo en primer lugar, ¿no es cierto? sí. Claro, por Y ahí comienza bueno, todo. felizmente no sacó el vidrio, porque cuando incrustas algo, es preferible mantenerlo ahí porque no sabes dónde está el corte. Ya, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer ante una... Eso es una hemorragia, ¿no es cierto? En una extremidad. ¿Qué es lo primero que había que hacer en ese sangrado del pie por un vidrio? Bueno, este es mi tema en Eh, todo caso. si no llegó a sacar el vidrio, intentar que el vidrio no se mueva y pues no salga, ya que no sabemos dónde ha O sea, llegado a según tú, el vidrio cortar. es un tapón. Ajá. Y si el vidrio llegó a salir, o sea, en un momento de adrenalina llegó a sacar el vidrio, colocar un paño limpio, algún trapo y hacer presión ahí. Nunca sacar la primera lámina del trapo, sino seguir colocando más tela o gasas encima. Compresión, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Esa es la palabra, compresión. Tú estás buena para psiquiatra. Hablas. Compresión. Pero si el sangrado es muy abundante a pesar de la compresión, eso es lo que me pasó. Saori, tienes un nombre mítico de mi generación, pero está mal escrito, porque Saori Kido es la jefa de los Caballeros del Zodiaco. Ah, fue por parte de mi mamá, doctor. Y Es tu para mamá de haber visto diferenciar, Caballeros del ajá. Zodiaco. Sí. Bueno, si Un sigue torniquete. sangrando, lo recomendable es hacer más compresiones porque ya que el vidrio se ha incrustado, el sangrado igual tiene que detenerse de alguna manera. O se puede hacer un torniquete. Exacto, un torniquete. ¿Dónde se hace el torniquete en ese caso, Lady Marlene Brioso Rodríguez? Tiene una herida sangrante en la planta del pie. ¿Dónde le pones el torniquete? A, en el tobillo, B, en la rodilla, C, en la ingle. ¿Y por qué?
En el cuello. No, no, doctor, tendría que colocarlo. mm, A ver, levanten la mano quienes dicen tobillo. Los estoy viendo a toditos, ¿no? Porque tengo la facilidad del Teams masivo. Galería de gran tamaño, todititos los tengo ahí. Todos los que tienen la cámara prendida, ¿no? Los demás sigan nomás viendo su novela. A ver, ¿quiénes dicen el tobillo? El torniquete tendría que ser a la altura del muslo, en todo caso, para evitar que siga la irrigación hasta abajo. Tiene sentido tu respuesta, pero no la explicación. El concepto está en que cuando tienes un sangrado masivo, muy grande, muy voluminoso, que puede estar ya cambiando la frecuencia cardíaca, la presión del paciente, que llamemos shock, el principio de contención de esa hemorragia es bloquear al vaso más grande posible. Entonces, el vaso más Sería grande la posible, presión femoral, claro, siempre va a estar en la raíz de la extremidad. claro. O Por eso sea, sería el muslo en todo caso, doctor. al muslo. Es que también hay un concepto anatómico del torniquete, que si tú tienes un muslo muy voluminoso, por ejemplo, hay señoras muy gorditas, o en Ah, final claro. personas muy gorditas, y si tú le pones a medio muslo, lo que estás comprimiendo es la grasita, y no estás comprimiendo al vaso necesariamente. Por eso lo que buscamos, por ejemplo, es ponerlo lo más cerca a la ingle, ¿no? Más cerca a la raíz, o en el caso del brazo, ponerlo más cerca a la axila, donde hay menor, perdón, tejido adiposo y tejido muscular. Pero por ejemplo, si yo me corto la punta, yo tengo dos pantallas, por eso me ven medio extraño cuando hablo. Si yo tengo una herida y cocinando un cevichito, me rebané el pulpejo del dedo, me llevé toda la piel. Y es una zona capilar, ¿no? De muchos vasitos, que sangra un montón, sangra casi como el cuero cabelludo, bastante. Y le pongo compresión y no deja de sangrar. ¿Dónde le pongo el torniquete? Aquí, en el siguiente falange, en la muñeca o en la raíz del brazo. En la muñeca, En profesor. la raíz del brazo sería. Pero si hemos dicho que hay que bloquear el vaso más grande. En la raíz del brazo, sí. En peculiar, en esas heridas o lesiones periféricas de punta de dedos, del pie, se puede hacer un bloqueo, un torniquete localizado. O sea, solamente bloquear la raíz del dedo, ¿no? No aquí, bloquearlo aquí. Van a ver ustedes cuando vayan al hospital a hacer prácticas, nosotros inclusive cortamos un pedazo del guante y le amarramos acá y hacemos un torniquete. Inclusive para operar una fractura le ponemos ese tipo de torniquete localizado, porque es una lesión periférica y capilar, no es una arteria. En cambio, cuando yo me estoy enfrentando a una arteria que es pulsátil, otra, ¿no? La humeral, la cubital, la radial, ahí sí tengo que bloquear la arteria más grande de la raíz de esa extremidad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Qué diferencia hay entre una luxación y un esguince? Farid, Wagner, Soto. Bueno, profe, luxación y esguince. Ajá. Luxación es que el hueso se mueve de su lugar y esguince es ah, que le ocasiona dolor o se movió algo. ¿Y qué estructura se daña en el esguince? Ya. El cartílago, el músculo, el tendón, el ligamento. El ligamento. 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 Todo lo que les estoy preguntando es lo que he hablado, ¿eh? Tienen que tener capacidad de abstracción. Britney, ¿qué es una fractura abierta o expuesta? ¿Cuál es la diferencia entre una fractura expuesta y una fractura cerrada? En teoría,
en cualquier sesión de clases, yo debería haberles tomado un examen al entrar y un examen al salir, para ver si realmente lo que ha hablado valió la pena. A los que están presentes, ¿no? Los demás sigan nomás mirando su novela. Entonces, eso es un verdadero proceso de aprendizaje. Nunca se queden con la sensación o la satisfacción de por haber escuchado la clase han aprendido. Ustedes mismos reevalúense al terminar la clase y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué dijo? A ver, voy a revisar, voy a ir a mi compu, voy a ir a mi libro o mis apuntes, los vuelvo a repasar, los pongo en limpio. De ustedes va a depender. A mí me gusta enseñar primer año porque pienso que todavía son como una especie de plantitas que se pueden corregir. Cuando ya están en quinto, sexto año, ya están deformados, ¿no? Ya no hay nada, ya sus vicios educativos son incorregibles. Pero ustedes todavía tienen alguna oportunidad de cambiar, mejorar. Pero va a depender de ustedes, ¿no? Ya no son hijitos en la casa, ahora son estudiantes de medicina. Y depende de ustedes, aunque los veo bastante jóvenes, por eso también les auguro oportunidades de mejora. Depende de ustedes que valga la pena estudiar medicina, ¿no? Porque uno puede ser médico pasando con 11 todos los cursos. Es más, hay muchos médicos que han pasado con 11 todos los cursos. Pero hay buenos médicos que no han pasado con 11 todos los cursos. Eso ya depende de ustedes. Hay dos tipos de personas, los mediocres y los que no son mediocres. Ya deciden ustedes en qué grupo está. Muy bien. Les agradezco mucho vuestro tiempo. Me he extendido un poquito más de lo normal. Ya nos conoceremos algún día con todos. A ver, un pantallazo delegada, porque solo están presentes los que tienen la cámara prendida. Y los que no tienen la cámara prendida tienen falta en mi clase. Cámaras prendidas. 5, 4, ahí sí todos. 3. Había uno que me puso un fondo de pantalla de unas casitas. Y me perdí su nombre. Te voy a encontrar. Vamos a ver. Voy a tomar mis pantallazos. 88 personas. Debería. Y a ver, primera pantalla. Anota delegada. A mano, rapidito. Hidrogo Álvarez. Segunda pantalla. Bien, Vergara, muy bien. Ya. Quispe, Cisneros, Ruiz, Llamasponca, Grados. Tercera pantalla. Mendieta, Melgarejo, Zárate, Tello, Vargas Mesa, Martel. Cuarta pantalla. Ventura, Ramos, Alvarado, Taipe, Anaya, Holguín, Urbano, Villavicencio.